Bueno, hemos tenido que cuidar a alguno durante la semana, pero en principio, si no hay ninguna novedad de aquí a mañana, van a estar disponibles. También te preguntan por cómo está el equipo tras la derrota que sufrió la pasada jornada en Salamanca. Bueno, como es normal, las derrotas duelen, pero hay que sobreponerse a los problemas, como siempre digo, y hemos encontrado pues, una forma de afrontar esta derrota. Hemos tenido claro durante toda la semana lo que queríamos, nos hemos enfocado en entrenar y así es la manera de olvidar un poco la derrota del Salamanca, que fue en los últimos minutos y bueno, también es duro, pero bueno, el equipo trabajó bien y hay que quedarse con las cosas positivas, como siempre. Ahora llega el Pontevedra, un equipo muy peligroso. También te preguntan por qué destacarías tú del equipo gallego. Bueno, que tiene un potencial enorme, tiene futbolistas de otra categoría y es un equipo hecho evidentemente para ascender y con la idea me imagino, de quedar primeros. Hay 2 o 3 jugadores que cubren el presupuesto de muchos equipos de la categoría con lo que ellos cobran, o sea que con eso ya te lo digo todo. También te preguntan por si crees que puede ser un partido clave que decida un poco las aspiraciones del equipo esta temporada. No, bueno, clave son todos los partidos que se juegan, todos los puntos son importantes y lo importante es tener miras a medio largo plazo, pero sin desviarte de lo que tienes cada día, de los objetivos diarios y en este caso del partido que tenemos mañana. Es importante porque va a ser un reto muy duro, medirnos entre posiblemente la mejor plantilla de la categoría. Y así nos lo debemos de tomar como un reto más para seguir creciendo y superar pues adversidades y superar a rivales de un potencial mucho mayor que el nuestro. El equipo aquí en casa todavía no ha perdido en Liga. También te preguntan si crees que esa es una baza importante, el hecho de la fortaleza que estáis mostrando aquí en casa. Bueno, yo creo que sí que nos tenemos que enfocar en esto. En casa somos un rival difícil. Como dices, no hemos perdido, pero tenemos que seguir fortaleciendo las cosas que estamos haciendo bien. Evidentemente corregir las que no hacemos tan bien y como siempre digo, es un proceso y en ese proceso pues hay mejores y peores momentos, pero hay que darle esa importancia que tiene a jugar en casa y hasta ahora nos ha ido bien y tenemos que seguir con esa intensidad, ese ímpetu y con las cosas claras. Con el Pontevedra llega Ángel Rodríguez, el técnico que estuvo aquí la temporada pasada, que conoce a varios de los integrantes de la plantilla. No sé si eso hace más peligroso la visita al Pontevedra, porque sí que conoce un poco los puntos flacos del equipo. Por ahí. Bueno, yo creo que Ángel es un entrenador que tiene claro lo que quiere, su forma de jugar y no modifica en función de los rivales. Sí que es verdad que tiene un conocimiento muy bueno de la plantilla y sabrá dónde están nuestros puntos débiles, en lo individual sobre todo, porque los conoce de sobra de haberlos tenido el año pasado. Entonces, pero como te decía, no es un técnico que acostumbre a variar mucho su forma de jugar y él hasta ahora lo tiene claro y evidentemente tiene potencial para un poco imponer lo que él tiene en la cabeza, o sea que no creo que cambie mucho. Hay muchas voces que ensalzan el trabajo que está haciendo, otras que son muy críticas, que te preguntan, o sea, que si entiendes esa diferencia, esa disparidad de opiniones, o cómo lo ves desde dentro. Sí, claro que lo entiendo porque esto es un juego y a algunos gusta más que otros la forma. Lo que sí que tenemos que tener claro, como siempre digo, es que somos los que somos a día de hoy y que tenemos que ayudarnos entre todos a seguir creciendo. Entonces, que haya disparidad de opiniones es normal, estamos en el fútbol y llevamos toda la vida en esto y bueno, hay opiniones para todo, como es normal y tiene que ser. Eso también nos ayuda a ser críticos con nosotros mismos e intentar mejorar las cosas que no hacemos tan bien. Pero bueno, como siempre digo, también tenemos que darle valor a lo que hacemos, a lo humilde que es este equipo y bueno, que estamos en una situación que nos hemos ganado por méritos propios porque hemos hecho muchas cosas bien. En el fútbol no regalan nada y todo lo que
quieras conseguir, lo tienes que ganar a pulso. Entonces, con nuestros mejores y peores momentos, pero creo que el equipo hasta ahora ha sabido competir, ha dado paso hacia adelante. No somos los mismos que empezamos, evidentemente hemos mejorado mucho, hemos crecido y tenemos que seguir mejorando